Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de Creadores, programa número 183. Hoy día estoy con el poeta Eduardo Arenas, porque vamos a hablar de su obra, aprovechando que este trabajo en conjunto que se hace entre Librería Cervantes y Primeros Pasos de Ediciones intenta siempre de difundir principalmente lo que es el arte local. Bueno, Eduardo Arenas nació en agosto de 1971, es poeta y aparte es diseñador industrial de profesión. Ha publicado 3 libros de poesía, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con su trabajo, su obra. Don Eduardo, bienvenidos al programa Creadores. Gracias por la invitación, Pabito. A usted, pues. Oiga, por el principio, como siempre, ¿cómo es que llega a la escritura? Que llegas a la escritura y ¿qué es la poesía para ti? Me encontré con ella y me despertó y se quedó ahí. Ya. Anidó muy dentro, generando ahí una tormenta interior, digamos, con esa responsabilidad de lograr convertirla en una mar calma o en un mar interior. ¿Y te encontraste con ella en la lectura de otros poetas o en la vida misma? ¿Cómo fue ese encuentro? Me encontré con ella en el contexto del estudio. Yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso y los oficios se complementan y los funda la poesía en el modo de estudiar que proponen los profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí conocí a Godofredo Yomi, Ya. entre otros poetas, digamos, hoy día hay otros. Godofredo falleció. Y esa experiencia un poco más visual, una audición sorda en ese minuto de mi vida, compuesta después con una experiencia de dolor del amor. Ya. Eso abre un surco, como decía en un poema anterior, o era la entrevista de la semana pasada, digamos. Ya, claro. Oye, muy bien, Eduardo, ¿eh? Oye, y luego, ¿cómo fuiste desarrollando esto? O sea, ¿te encontraste con que podías crear, que había poesía todo el rato, que todo lo tenía de alguna manera? ¿Y cómo la fuiste escribiendo? Yo, bueno, somos amigos de hace mucho tiempo. He tenido el gusto de ir a verte a tu trabajo y de conversar de poesía. Y yo termino ya, siempre que terminaba de ir a verte, terminaba escribiendo un poema o algo así, ¿no? Me llamaba mucho la atención, sí. Porque era como un acto poético el juntarnos. Pero siempre me fijé que tú tenías tus cuadernillos ahí, en orden, uno tras otro, y que siempre estás escribiendo. Entonces, ¿cómo Sí. se da, cómo empiezas a hacerlo y cómo has ido desarrollando esto? Desde ese encuentro fue un matrimonio eterno, diría yo, con el arrojar versos, con escribir versos. La idea de generar ámbitos de este tipo, o en un instante sencillo, ¿cierto?, que se convierta en un momento hermoso, cualquiera. Nunca me soltó. Yo tampoco la he soltado en el modo de tirar, ¿cierto? Uno lanza algo, ¿cierto? Pero no la palabra lanzar, sino poner la palabra tirar, por ejemplo, de arrojo. Tú tiras, pero el tirar tiene la connotación que también recoges. O sea, lanzas y a su vez traes. Hay algo que vas trayendo, lo vas lanzando a alguna parte. Son espacios desconocidos. Ya. Lo desconocido como lo que no conoce, ¿cierto? No lo que siembra incertidumbre, Sí. que es, Ya. en ese sentido. Oye, ¿y las temáticas de tu obra?
Si bien parte en el amor y continúa en el amor, básicamente, si uno quisiera sintetizarlo, es el amor que va integrando más coordenadas del amor, entendiendo como, por ejemplo, la maravilla surge en el empeño de ser, orientado y puesto en el lugar de todos. Juguemos entonces el juego de los complementarios. El tesoro más grande es el amor, que está en todas partes. Y hoy está contenido y suspendido en este valle, en la comarca y los versos que nos heredó Oscar. También. Sí, pues. Oye, eso voy a ir diciendo yo también, que esta entrevista vamos a tratar de hacerla así, ir incorporando poesía constantemente a medida que vamos hablando, para que usted también vaya conociendo y sabiendo de su obra, no solo de su vida, sino de su obra de manera así ya tangible. Don Eduardo, ¿qué significa para ti el diálogo, la observación y eternidad? Que creo que ya las has mencionado las tres, pero son palabras que son fundamentales tanto en tu obra como en tu vida diaria. Diálogo, observación y eternidad. Tendrían que invitarme a otra entrevista, Pablito, Iván. Claro, de media hora cada palabra. Claro, yo creo. El diálogo es lo que abre, le da un espacio a la palabra, porque en el diálogo uno puede decir, ¿cierto? Si es con uno, ¿cierto? Somos dos. Si hay un tercero, es un diálogo de tres. Tiene una particularidad distinta a cada diálogo. Por eso en un momento hablaba del... ¿Cómo esto del número en el diálogo? El número de integrantes en el diálogo. Es muy divertido cómo se va desarrollando. En el diálogo entre dos personas, la entrevista lo marca un poco más porque hay representación, ¿cierto? Cuando el entrevistador pregunta, ¿cierto? Después de eso viene la respuesta, donde un dialogante dice lo que está diciendo en tus oídos, se transforma en la interpretación, en una interpretación, vas interpretando. Entonces el diálogo terminaba siendo tu extensión es mi abismo, en un sentido, y pueden ser muchos más. La eternidad tiene que ver con generar ámbitos amorosos, por eso la idea fundacional del amor. Se generan ámbitos donde lo eterno comparece con todos sus azares en una modificando la idea del tiempo. Lo que alguna vez hablamos, por ejemplo, de esa figura de Toy Story, ¿cierto? Y llega la mamá y le dice, nos vamos en 5 minutos. Y el niño abre los ojos y dice, 5 minutos. Esos 5 minutos para el niño son eternos. Ahora nosotros no somos niños, ¿cierto? Algo de eso puede quedar ahí. Pero yo tengo fe y confío en que esos espacios, la apertura de esos espacios, ¿cierto? Donde al tiempo le dan un valor distinto a la hora, ¿cierto? Pues la hora es rigurosa. La hora la va marcando un otro artefacto, una invención. El tiempo es otra situación, distinta al infinito, digamos. La tercera parte de tu pregunta no me acuerdo. No pienso decirte, me parece que no puede ser que no te acuerdes. Observación. La observación. Mira, no estabas observando. Sí, no estaba completamente en lo anterior. La observación en la poesía podría ser la flor de labios, el flor de labios. En la simultaneidad del decir podría ser. Cuando uno tiene un transcurso empapado de sentido, donde has permanecido en el verso y has saltado de verso en verso, tratando de ver el verso del otro, por ejemplo. Es una aventura ver el verso del otro y permanecer ahí. Me sucedió con los 4 primeros versos de un libro de Eliot, por ejemplo, que se llama Los 4 Cuartetos. Los 4 primeros versos eran una tremenda invitación al resto del libro, pero en los 4 primeros versos estuve meses, porque ya era una suerte de hostia, era la primera invitación. Por eso es muy bonito los primeros versos de los libros,
o las primeras líneas de una novela también, porque son la tremenda invitación a lo demás, a un naufragio o lo que fuere. En general entiendo que son naufragios, no lo podría ver de otra manera. Es importante la observación, Eduardo, en tu poesía. La observación, cuando torna en contemplación, siempre que se pueda, digamos, porque ahí nos podemos ir a lo cotidiano y lo complejo que es permanecer en un espacio de sentido en lo cotidiano donde los afanes priman. Yo decía, fuera todo afán te amo. No obstante, digamos, todas las vicisitudes de esta cosa que es bien compleja, te amo. Porque todo tiende a una divergencia. Y quizás esa es la parte entretenida de esto, digamos, que tiende a diverger. Entonces uno va tratando de llegar, de llevarlo a un centro nuevo, o una... que no es el centro mismo, sino sería la tangente de eso. La observación para mí es ubicarse en la tangente de eso. Que tú tienes un círculo, ¿cierto? Te ubicas en una orillita, digamos, y miras, te ubicas para mirar. Aproximas la velocidad del pensamiento a tu ubicación, que es un ejercicio, es de nuevo, volver al transcurso, a lo recorrido, saltar de verso en verso para decir, aproximar la velocidad del pensamiento al cuerpo. Luego estoy un poco más ahí, y no digo aquí porque podría no estar todavía en una situación de presente, si se quisiera. La observación es refractada, es de reojo, o sea, tú vas avanzando y viendo de reojo que sí, hay cosas que van sucediendo. Pero yo evito muchas otras cosas, yo vivo en mi cotidiano haciendo muchas cosas distintas al hecho de escribir versos, digamos, que no escribo mucho yo. Mi mamá. Oye, Eduardo, bueno, me gustaría que habláramos de tus influencias literarias. Tú constantemente estás citando a otros escritores también y de alguna manera marcan también tu trabajo. Pero tenemos que ir a la primera tanda comercial. Así que vamos a la primera tanda comercial y de vuelta seguimos hablando con el poeta Eduardo Arenas aquí en Creadores. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Mont Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. La Gotita, tu tienda familiar con gran experiencia y tradición en el comercio de la región. Acá encontrarás una gran variedad de productos con las mejores marcas: sostenes, fajas, cuadros, camisas de dormir, calcetines, calzas, camisetas, panties normales y terapéuticos, soquetes, boxer, slip y uniformes escolares, con reconocidas marcas como Daily, Paciani, Monarch, Lady Jenny, Leonisa, Triumph, Flores, Palmer's, Top, Mota, Café Arena, Mon Amour, Ibiche y Carmi, entre otras más. En tienda La Gotita encontrarás la mejor atención personalizada, siempre ofertas y liquidaciones. Además, aceptamos todo medio de pago. Visítenos en Independencia con Astorga de lunes a sábados. La Gotita, su lencería, tu tradicional tienda en Rancagua.
Bien, continuamos en Creadores, estamos con Eduardo Arenas y mientras usted estaba en comerciales, estaba viendo los comerciales, nosotros seguíamos hablando de poesía y yo decía, ojalá esto hubiese quedado grabado porque está muy interesante. Quería que habláramos, como te dejé invitado, tanto que hemos hablado de la invitación, de tus influencias literarias. Las influencias hoy día son una herencia importante, la verdad. Si bien mencionaban antes a Eliot con sus versos, digamos, de los 4 cuartetos, más bien antes que la influencia es la importancia de la invitación de los primeros versos del poeta. Porque no obstante los puedo nombrar o citar, yo he leído muy poco de ellos. Un poco, hay una referencia. Un poeta maravilloso es Hölderlin. Otro poeta maravilloso es Rilke. Guido Obro, Neruda y... Bueno, con los que uno se va encontrando, básicamente. Y no poetas también. Más cercano me tocó conocer a mí a Goffredo Yomi, en la idea de que la poesía se va haciendo ahí en el diálogo, en el presente mismo. El hecho de decir en un contexto que configura un ámbito y abre espacio de sentido, ahí ya hay poesía. Incluso podría no llegar a importar si se transforma en un verso escrito, pero quedó vibrando en ese momento. Ese sería el desapego del poeta y sería entender que la poesía no es. Oye, y tú me comentabas que muchas veces tú citabas en tu poesía a otros poetas, entre comillas, ¿no? Pero con la idea también de poder invitar a la poesía del otro y en cierta forma a toda la poesía. Claro, es con la... De hecho, te voy a comentar eso al señalar a otro poeta, es como que tú pusieras un link. La literatura es un link. Entonces, claro, yo pongo poemas míos, pongo versos, y hoy día también podría decir que no son ni míos, ¿cierto? Pero bueno, pones el link, entonces la invitación a la vida de otro poeta expresada en ese verso, es la invitación a su poesía y es la invitación a saber de su vida y el contexto en que fue puesto ese verso. Si tú hablas de un poeta, no sé, del año 800, por ejemplo, o anterior, incluso lo escribió en un contexto distinto, sin celular, sin iPhone, sin iPod, con una admiración de la naturaleza profunda. Y ahí aparece la demora cuando uno habla de la naturaleza. Cómo hacerlo un poco más demorado, que no tiene nada que ver con ir más lento. Hay un verso que decía: demórate, no te detengas. Detente, no te demores. Sí, en general la invitación es a tomar una gota de agua que te refiera al mar. Fija, lo breve, unos versos, saltar de verso en verso. Y entre todos construir un juego de los complementarios. Por eso decía, juguemos entonces el juego de los complementarios. Tu verso salta al verso tuyo, al mío, al nuestro, hacemos una poesía completa que es lo entre todos, que es la proposición de Lautréamont, por ejemplo. La poesía debe ser hecha por todas y por todos. Eso también es herencia. ¿Cómo conozco yo a Lautréamont, cierto? En mi transcurso, alguien me invitó a conocerlo. Alguien leyó algo de Lautréamont, alguien leyó algo de Mallarmé, algo de Apollinaire, por ejemplo. Qué tremenda invitación. Que alguien un día cualquiera te despierte con un bello poema de Huidobro, por ejemplo. Qué tremenda invitación al día. Súper. Oye, Eduardo, has publicado 3 libros de poesía. 2 de ellos no tienen nombre, no tienen nombre, y tenemos este que fue parte del tomo 12 de esta colección Literatura Regional que hicimos con Primeros Pasos de Edición hace un tiempo.
Hábleme de ellos, de estos 3 libros que has hecho. Los 2 primeros más sencillos, ¿cierto? Más discretos. El primero tiene 1 ejemplar, el segundo tiene 2 ejemplares. Muy bien. El primero es una recopilación del amor inicial, de transitar por la pasión del amor. Y parte así, dice: ir hacia ti entre celos, aproximarme a través de la niebla que arroja la memoria, llevando al sentimiento desnudo. Fíjate, ahí me refiere a un verso de otro, por ejemplo, dice: heme aquí un hombre en sus cabales, que conoce de la vida y de la muerte lo que un hombre puede conocer. Eso es de Apollinaire, por ejemplo, y son 3 versos. Y eso, entonces, en el transcurso de mi poesía, yo leo esos 3 versos y me lanza a otra, yo digo a otro naufragio, porque finalmente es otro naufragio. El naufragio entendido como que te logras desprender para llegar a otra orilla desconocida. No te quedas sostenido en este macrobote que estás armando. Por eso la idea de la hilación racional a mí me confunde y me atrapa, ¿te fijas? No, es desaprensivo. Por eso me gusta mucho la poesía y los versos, porque son desaprensivos. Quieren poner ahí el contexto, pero no quieren hacer girar a nadie con respecto a ellos. Oye, y tenemos el otro que tiene 2 ejemplares. El otro hizo una edición artesanal, porque fue artesanal, Sí. ¿cierto? Una compaginación de bellos versos y poemas míos y de otros, ¿cierto? Pensando en mi hermano, Patricio, mi mellizo. Entonces, básicamente en el lomo le puse 30 años, porque cumplíamos 30 años. Ajá. Entonces le regalo un ejemplar a él. De más. Y hay 2, uno lo tiene él y otro debería tenerlo yo. Ya, muy bien. Oye, ¿y el otro no tú? El no tuve una bella invitación tuya, Pavito. Ajá. Motor de esta empresa. Porque si bien los 2 anteriores son sencillos, ¿cierto? Esta tenía un poquito más de conflicto. Ahí fue cuando tú me invitas a un naufragio, ¿cierto? A transitar en esta elaboración, porque me dices, ya hay que escribir esto, hay que editar esto, hay que compaginar, hay que seleccionar para el tomo 1. Y terminamos haciendo el 12, Pavito. De más. Entonces yo estuve desde el tomo 1 hasta el 12 con parte importante de mí tratando de amar y llegar al no tú. Lo bueno es que llegamos. Y llegamos, ¿cierto? Y el no tú lo funda unos versos muy importantes que tienen que ver con la muerte de del hijo de un gran amigo, de una pareja, un gran amigo. Ya. Ese lo funda, eso es decir, el dolor abre un surco indefinido en muchos sentidos y termina, ¿dónde pongo lo hallado? Porque en alguna parte hay que ubicar lo hallado, ¿cierto? Para quedar en una situación tal, un estado de vacuidad, para poder avanzar sobre otros mares. ¿Dónde pongo lo hallado? Que en ese minuto me sonó a una, aparte de una canción, por ejemplo, de Silvio, ¿cierto? Sí. Ahora, si tomas prestado o no, ¿A dónde vas? verso, ¿A dónde van? ¿a dónde vas? Y bueno, finalmente la idea es devolver. Oye, vamos a una última tanda comercial y seguimos conversando ya para terminar también con respecto a tus lecturas poéticas y a esto de que tu poesía siempre es reescribir, ¿no? Que eso no se nos puede olvidar hablar. Perfecto. Vamos a comercial y seguimos hablando con Eduardo Soto con Eduardo Arena, de metida en la política, que no íbamos a hablar de política, ¿eh? Sí. Con Eduardo Arena aquí en Creadores. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra.
Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un instituto de calidad internacional, Mont Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Aguas Ayun, más vida, más salud. La Gotita, tu tienda familiar con gran experiencia y tradición en el comercio de la región. Acá encontrarás una gran variedad de productos con las mejores marcas: sostenes, fajas, cuadros, camisas de dormir, calcetines, calzas, camisetas, panties normales y terapéuticos, soquetes, boxer, slip y uniformes escolares, con reconocidas marcas como Daily, Paciani, Monarch, Lady Jenny, Leonisa, Triumph, Flores, Palmer's, Top, Mota, Café Arena, Mon Amour, Ibiche y Carmi, entre otras más. En tienda La Gotita encontrarás la mejor atención personalizada, siempre ofertas y liquidaciones. Además, aceptamos todo medio de pago. Visítenos en Independencia con Astorga de lunes a sábados. La Gotita, su lencería, tu tradicional tienda en Rancagua. Miren la musiquita que tenemos de fondo ahí para... Súper bien. Oiga, nos quedan 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Tus lecturas poéticas son a varias voces. Sí. ¿Cómo es eso? Probablemente es la confluencia de las propias voces. Cuando leí alguna vez parte de un libro de Eliot, él hablaba, digamos, de que confluyen varias voces en el registro. Esto no lo entiendo bien, así que preferiría no avanzar para allá. Ya. Pero claro, yo podría decir, yo soy una naturaleza de 7. Hay 7 en conflictos ahí. Hay 7 tratando de remar para algún lado, ¿cierto? Como son 7, uno tiene que hacer de timonel. No sé si se llamará timonel. Si no, digamos, podemos remar en círculo, ¿cierto? Si 4 están a un lado, 3 al otro. Confluye. Ahora, en la expresión, yo una vez hicimos una lectura y le pusimos voces, que fue una lectura ahí en el teatro que está en Rubio, el Sublimina. Sí. Era una lectura inicialmente pensada para 3 voces y 3 voces reales. Ahí expuestas, finalmente falló una voz. Claro. Y se hizo en 2. ¿Por qué son varias voces de alguna manera? Porque uno va trayendo a presencia lo que existe, lo que está ahí. Si bien la razón es común a todos, en general queremos tener un pensamiento propio. Y yo creo que esa es la más grande ilusión, y eso no lo digo yo, lo dice Heráclito, ¿cierto? Donde yo lo pienso así, lo creo así. Yo voy buscando y voy trayendo de ciertos lugares y voces que vienen acarreándose como una posta, ¿cierto? Yo te entrego la posta y te la entrego lo más cercana al origen posible, porque me hice cargo y responsable de entregarte lo mejor de mí. Y eso lo entrego a mis hijos, ¿cierto? Se lo debo a mi esposa, porque en mi poesía digo, te debo el impulso centrípeto, ¿cierto? Siempre tan en fuga, yendo hacia afuera, ¿cierto? Mirando así, digamos. Te debo ir hacia ti. Por eso gran parte de poesía dice eso, ir hacia ti. Que es al otro en un principio, Oye, y aprovechando de eso que siempre dices eso, también hablabas tú que tu poesía era reescribir de alguna forma, sí. De que siempre la continuabas, no eres como esto es, después esto otro, sino que siempre es una constante continuación. Claro.
es ir registrando transcurso, como una suerte de inventario de lo que me toca vivir. Es una suerte de autopistas de mí mismo. Yo la nombraba como la autopista del sentido. Para mí, en un continuo. El reescribir es interesante, como la figura cuando tú escribes, te proponen un ejercicio de matemáticas, por ejemplo. ¿Qué haces primero? Lo reescribes. El ejercicio está, pero lo reescribes para poder entenderlo con tu puño y letra, y en la transcripción ya hay una aproximación a lo que hay. Es un continuo al modo de Las hojas de hierba de Whitman, por ejemplo, donde él fue sumando versos, ¿cierto? En un continuum, le fue sumando. Sí. En el ejercicio de la imagen de la gota de agua, ¿cierto? Gota, retumba, mar. La gota refiere a lo agua completo, todo lo agua. Cada gota es un fragmento de eso. Sí. Oye, Eduardo, decirle a la gente si quisiera contactarse contigo, conocer más de tu poesía, porque contigo se puede estar hablando días completos de poesía sin que nos aburramos, ¿no? Así que, ¿dónde pueden contactarse si quieren adquirir tu libro? Decir que está en la librería Cervantes, quedan pocos ejemplares, así que aproveche. Y ¿dónde te ubicas? ¿Un correo electrónico? Correo electrónico es el mío es a-arenas@plural.cl. Ya, fantástico. Del libro, del ejemplar 3, por favor, referirse a Pavito. Sí, o aquí en Librería Cervantes Sí. también hay ejemplares todavía. Oye, Gracias. Eduardo, agradecerte que hayas estado con nosotros acá. Y bueno, espero que sigas publicando también, que sigas escribiendo, eso parece que no hay que ni decirlo, y gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación, Pavito. Así despedimos el programa, un programa más de creadores. Nos vamos a ver el próximo lunes como siempre, así que sintonícenos a las 20:30 horas en Secta Visión. Y bueno, que estén muy bien. Chao, gracias por todo.